Y el privilegio de que nuestro pastor César, quien nos ha acompañado ya varios años, ¿verdad, pastor? ¿Cuánto? Ya tenemos varios años juntos, ¿verdad? En varios programas de instrucción, pues hoy nos dé algo nuevo. Lo hemos platicado y realmente dice que es algo excepcional. Imagínense que le revela el Señor cómo ha diseñado las cosas. El programa se los mandamos por el WhatsApp y también se los mandamos por la red, ¿verdad? Y este programa es, cada clase tiene un cuestionario, o sea que hay que juntar el cuestionario para al final hacer un libro. Nosotros queríamos hacer el libro para que pagáramos por lo menos o sea, el material, pero ahorita el pastor y nosotros vamos a dárselo cada semanita, el material. Entonces, para que ese material lo cuiden y lo armen como un libro al final, ¿verdad? Vamos a orar para… Señor, te damos todo honor, toda honra y toda gloria, Señor. Es tu presencia en este lugar lo que necesitamos para que nuestra vida sea transformada y sea cambiada. Sabemos que tú tienes algo maravilloso y oculto que todavía no conocemos, Padre. Y hoy clamamos a ti para que tú nos los muestres a través del pastor César, a través del trabajo que vamos a empezar a hacer para honrarte a ti, Señor. Señor, que cada familia se conecte realmente hoy a la fuente que eres tú, a la fuente que es la palabra de Dios. Que cada familia pueda llegar a ser una familia en victoria, como lo has dicho, en Cristo. Señor, te damos todo honor, toda honra y toda gloria. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros y revélanos, Señor. Revélanos las cosas que tenemos que hacer con nuestras familias, con los diseños que tú has hecho en este mundo para nosotros, Padre. Te damos las gracias al Padre, las gracias al Hijo y las gracias al Espíritu Santo, porque sabemos que está en este lugar y va a tocar muchos corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y le damos un aplauso al Rey en la vida del pastor César. Ya se lo entrego, ¿sí? Ocho. Son 8 hojas, por, por lección. Sí. Para hoy, es la más larga la del día de hoy. Las demás ya son más cortitas, porque la de hoy es la base del curso. No, son 8 hojas. Sí.
¿Cuántos tienen su temario de la semana pasada y quién no tiene el temario del curso? Levante la mano primero, ¿quién no tiene el temario? Ok. Si nos ayuda Lalita, aquí mira están los temarios para que los repartan. La semana pasada entregamos como 100 temarios. Bueno, la mayoría ya tiene su material. Ya. Bueno, vamos a ir introduciéndonos. Primero quiero otra vez agradecer al pastor Abelardo, a Lalita. Yo tuve la bendición de conocer la iglesia de cara en varios procesos por los que la iglesia ha pasado desde que rentaban allá Ambrosía y estuve en varias reuniones también en casa de Abelardo. Y luego cuando se fueron ahí cerca de su casa y luego llegaron acá y todo ese proceso lo conozco y creo que Dios, muchas cosas que suceden en nuestra vida, si nos dijeran cómo iban a ser, por qué íbamos a pasar, cuántas cosas iban a suceder, muchas de ellas ni siquiera las hubiéramos intentado hacer. Pero conozco el proceso y sé por qué usted y yo estamos hoy aquí. Quiero decirle que Dios planeó esta reunión. Y cuando uno conoce el proceso, más seguridad te da que Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros, Dios siempre estará en este lugar será siempre un pozo de agua. Yo siempre enseño que hay dos tipos de personas en la escritura, gente que construyó edificios y gente que construyó pozos. Tú ves, por ejemplo, a Salomón, ves a Roboam, ves a gente que construyó el templo, edificios, y ves a Jacob. Jacob dedicó su vida a construir pozos. Dice la escritura que un día Jesús, cansado del camino,
se sentó en el pozo de Jacob. Habían pasado más de 1800 años cuando ese pozo se había construido y lo había hecho Jacob. Y en ese mismo pozo que Jacob un día construyó, pero hacía más de 1800 años, Jesús se sentó ahí y pudo beber agua de un pozo que una vez una persona construyó. Cuando construyes edificios, a veces te ves más, te reconocen más. Y cuando construyes pozos, te hundes más, te ensucias más y te ves menos. Pero mucha gente va a venir a este lugar después de cientos de años posiblemente, y vendrán a saciar su sed de personas que construyeron este pozo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, para que mucha gente pudiera saciar su sed espiritual. Es un proceso largo, es un proceso a veces doloroso, difícil, pero aquí está el pozo de agua, dándonos de beber todavía a muchas personas, y creo que después de nosotros seguirá este pozo dando de beber a mucha gente. Así que gracias por la oportunidad que nos da Pastor Abelardo de estar hoy aquí, y creo profundamente en las conexiones divinas. Creo como Dios, cuando Dios escoge personas para que tengan hijos, para que nazcas tú, no los escoge porque saben ser buenos padres o porque te van a saber criar. Los escoge solo porque tienen los genes que Dios necesita para que tú vivas. Es todo. Ya después la parte de la paternidad se aprende o no se aprende. Hay gente que nunca aprendió, que lo hizo a su manera, pero tú estás aquí porque tienes los genes que Dios necesitaba para traerte al mundo. Así que creo en las conexiones divinas. Creo que Dios nos conectó hace ya muchos años con los pastores Abelardo, Lalita, con Rodrigo, su esposa Yuri, y es una bendición poder estar aquí, lo agradezco mucho. Y bueno, vamos a entrar al curso. Comenzamos con la idea de diseño, la idea de modelo. El libro de Números, capítulo 8, verso 1 al 4, donde dice el diseño de la iglesia, inmediatamente pone usted Números 8, 1 al 4, y es el texto que aparece ahí ya escrito. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando pongas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán el candelabro. Y así lo hizo Aarón, puso las lámparas frente al candelabro como el Señor había ordenado a Moisés, y esta era la hechura del candelabro de oro, labrado a martillo desde su base hasta sus flores, fue obra labrada a martillo, según el modelo que el Señor le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. Y el diseño o el modelo que vamos a estudiar a través de toda la Biblia tiene que ver con la idea original, cómo Dios crea todas las cosas, cómo Dios crea la vida, cómo Dios crea el mundo, cómo Dios crea la familia, cómo Dios crea la iglesia, como todo lo que Dios crea. Para todo Dios tiene un diseño. Y el mundo y la iglesia han perdido el diseño original de Dios. Por eso nos cuesta tanto entender cómo funciona esto de la vida, cómo funciona esto de Dios, de la iglesia. Nos cuesta entender mucho las cosas que pasan allá afuera y que no nos explicamos por qué. Escuchamos de rumores de guerras, escuchamos de pestes, de plagas, de enfermedades, y decimos ¿por qué? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, por qué permite que sucedan ese tipo de cosas?
Y preguntas como esas hacen que nuestra vida sea más complicada porque no tenemos la respuesta. Yo escucho a mucha gente que me dice, la vida es injusta porque no se vale que me suceda esto y que me pase aquello. Yo soy buena persona y no se vale que la vida me trate así. Y a veces yo juego un poco con la mente de la gente que piensa así y les digo, ¿y quién dice que la vida tiene que ser justa? Nunca la Biblia, nunca hay filosofía, nunca hay científicamente algo que pueda demostrar que la vida tiene un sistema justo en el que debe funcionar. No hay. Entonces, ¿por qué esperas que la vida sea justa contigo cuando la vida no tiene ese formato para ser vivida? Y eso nos crea muchos problemas porque después nos lleva a otra pregunta y decimos, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y es una pregunta que no tiene respuesta. Y yo le digo a la gente siempre, cuando quieres obtener una respuesta de la vida real, haz preguntas reales, preguntas que te lleven a una respuesta. Y las preguntas que no te dan respuesta son preguntas huecas, preguntas vacías. La pregunta debiera ser, ¿qué hace la gente buena cuando le suceden cosas malas? Eso sí tiene una respuesta. Lo que no tiene una respuesta es preguntar, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo siempre les pregunto, ¿alguien tiene una respuesta para esto? Entonces, ¿por qué insistimos en lo mismo? Si no hay una respuesta del por qué le pasan cosas malas a la gente buena, ¿por qué insistimos en preguntar lo mismo? Pero cuando tú preguntas, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? ¿O por qué algo que yo no entiendo que le deba suceder a esa persona, por qué le sucede? Hay una respuesta. Las cosas malas que le suceden a la gente buena tiene como propósito que se vuelva más buena. Esa es la respuesta. Así que la vida y el mundo, al perder el diseño original con el que Dios creó todas las cosas, hace que la vida se vuelva muy difícil de entender. Esto no es el cielo. El mundo no es el cielo. La vida no es el cielo. Un día estaremos en el cielo y entonces será muy diferente a todo lo que hemos vivido aquí. Este es el mundo y el mundo está caído. El mundo perdió el diseño original, el mundo perdió el modelo original de Dios y entonces al caerse el diseño original se ha descompuesto todo. Por eso es que el medio ambiente está descompuesto, por eso es que la vida, la sociedad, la iglesia, todo está descompuesto y todo tiene un final que Dios nos dejó en su palabra para que podamos entender cómo va a ser procesado el mundo en todas sus formas y cómo el mundo y el ser humano se alejó del diseño original de Dios. Entonces Dios siempre trabaja con diseños. Diga conmigo, Dios trabaja con diseño. El ser humano se le ocurren cosas, por eso nos hemos complicado tanto la vida y se le hemos complicado a la sociedad porque se nos ocurre de todo. El ser humano se le ocurren mil cosas y se nos ocurren parejas del mismo sexo y se nos ocurren modelos de familia y de matrimonio que no sé de dónde los inventamos, cómo es que aparecen, pero son ocurrencias, no es un diseño, no es un modelo. El diseño Dios lo establece a través de la palabra y desde el principio de todas las cosas. Entonces, tú ves los primeros 2 capítulos perfectos que hay en la Biblia, aparecen en Génesis 1 y 2. Son los únicos capítulos perfectos, todo lo demás es imperfecto. Tú ves, por ejemplo, en el capítulo 1 y 2, tú ves que no hay maldad, que no hay pecado, no hay enfermedad, no hay nada descompuesto, nada. No hay ni siquiera iglesias, no hay pastores, no hay religión, no hay nada. Todo es perfecto. Pero después del capítulo
2 de Génesis entras al 3 y todo se descompone. Entonces tiene que haber otras cosas que no son el diseño original de Dios. Entonces, como Dios trabaja con diseños, siempre que Dios se relaciona con el ser humano, Él le da un diseño, le da un modelo a seguir sobre algo. A Moisés, Dios le da un diseño sobre la iglesia y un diseño sobre la familia y un diseño sobre el mundo y un diseño prácticamente para todas las cosas que necesitamos los seres humanos para funcionar. Y tú ves, por ejemplo, que cuando la Escritura se refiere a que lo que Dios une no lo separa el hombre, es un principio de Génesis, un principio que era parte del diseño, que lo que Dios une no lo separa el hombre. Tú ves en todos los aspectos, ves en la comida, ves en la bebida, ves en el medio ambiente, ves en las razas de la creación de animales. En todo tú ves que donde el ser humano interviene y separa lo que Dios dijo que no se separara, siempre genera y trae una consecuencia destructiva. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar al punto en el que tenemos, no sé, 40 clases de leches, por ejemplo, leche light, leche deslactosada, descremada, semidescremada? ¿Por qué tenemos que llegar ahí? Porque hay un momento donde el ser humano comienza y se le ocurre separar cosas. ¿Qué sucede si le quito la lactosa a la leche? ¿Qué sucede si le quito ciertas grasas? ¿Qué sucede si le quito ciertas propiedades? No solo se refiere la Escritura a la separación de la pareja o de la familia, se refiere a todo el diseño de Dios, que lo que Dios hizo es perfecto. Cuando el ser humano interviene y comienza a separar y a descomponer todo, finalmente, o sea, nos queda un cóctel de tantas cosas que no sabemos si es leche, es agua de coco o qué es esto. Ya no sabemos qué tomamos realmente. ¿Por qué? Porque perdemos el diseño original y descomponemos todas las cosas. Entonces, Dios le habla a Moisés y fíjate qué importante es esto, porque Moisés es procesado para poder seguir indicaciones y hacer las cosas conforme al diseño de Dios. Cuando Moisés va a hacer el tabernáculo, previo a eso, Dios ya había procesado a Moisés. Moisés en su vida, él construye 5 tabernáculos, construye 5 altares. 5 altares, el primer altar Dios le dice que lo haga de tierra. Y Moisés hace un altar de tierra. Es fiel al hacer un altar de tierra. Y luego le dice que haga uno de piedra. Y lo hace de piedra también. Después le pide uno de madera, uno de bronce y luego uno de oro. Y tú ves que Moisés, en la medida que va recibiendo indicaciones, Dios lo está procesando para que entienda un principio fundamental de la vida, que es la obediencia. Yo siempre enseño que no hay gente más infeliz en la vida que la gente desobediente. No hay gente más infeliz en la vida que la gente desobediente. No hay gente más frustrada en la vida que la gente desobediente. La gente más feliz, tú ves un niño feliz, es un niño obediente. Ve un niño infeliz, es un niño que todo el tiempo está desobedeciendo, está renegando, se está quejando. Y Moisés entiende el proceso de Dios, de la importancia de la obediencia en las cosas que le iba pidiendo para llegar aquí, llegar al momento en el que Dios le diera un diseño. Solo hay 3 personas a quienes Dios les dio diseño en la Biblia. Uno es Moisés, otro es Salomón y otro es Pablo. Pablo tiene el diseño de la iglesia. Pablo no construye físicamente algo, ni un templo, ni un tabernáculo, una tienda, una campaña, casa de campaña. Pablo construye el diseño de la iglesia en la parte doctrinal.
Por eso él dice, yo como perito arquitecto, y fíjate qué importante es esto, porque Pablo no anduvo con Jesús. Eso es algo sobrenatural que recibe Pablo. Pablo, sin ser discípulo, sin haber conocido físicamente a Jesús, él recibe los planos de cómo diseñar la iglesia y la establece con todas sus bases, la establece con todos sus fundamentos y principios para que la iglesia se pueda sostener sólida. La pregunta es, ¿por qué no escoge a Pedro? ¿Por qué no escoge a Juan o a Mateo? ¿Por qué escoge a Pablo? Porque Pablo fue procesado como Moisés. Porque Pablo pudo entender la importancia del diseño, la importancia del modelo, de cómo Dios trabaja con diseños y modelos en todo lo que hace. Así que el diseño de la iglesia es la base, es la lección más larguita que vamos a tener, más amplia. Las demás ya no son tan largas, son más cortitas y un poquito más sencillas. Esta sí es importante porque es la base, es el fundamento para que puedas entender cómo es que en cada aspecto de la vida Dios tiene un diseño, y que cuando tú vas por la vida a través del diseño de Dios, la vida tiene sentido, la familia, los hijos, el mundo, la creación. Yo de repente, hay gente que le incomoda un poco cuando hago comentarios como estos, pero eso dice la Biblia. Cuando yo digo, yo no sé qué interés tienen por querer salvar al mundo, yo no sé por qué Greenpeace anda como loco queriendo salvar ballenas, cuando tenemos niños que están siendo abortados, cuando tenemos niños en la calle que no hay quien vea por ellos, y se molestan porque dicen, es que eres un inconsciente, es que no tienes conciencia del cuidado del mundo, del medio ambiente, de la creación. Tengo más conciencia que tú. Pero la Biblia dice que esto que tú ves se va a colapsar y se va a hacer pedazos para que haya un principio otra vez, un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso dice la Biblia. Así que tú no puedes salvar algo que está destinado a colapsarse, a destruirse. Puedes hacerlo porque es lo que nos vende el humanismo. El humanismo es una ocurrencia. El humanismo es Satanás en el huerto. Eso es el humanismo. El humanismo es Satanás en el huerto, que le dijo a Eva, ¿quién dice que tú no tienes derecho a comer de ese árbol? ¿Quién dice que tú no tienes derechos a hacer lo que tú quieras? Y eso es lo que vende el humanismo. Nos hace creer que tenemos derechos que no sé quién nos los va a dar. Pero los derechos los tenemos implícitos. Dios los puso en nosotros, en el espíritu del ser humano están todos los derechos. Nadie te los tiene que dar, están en ti. Pero el humanismo nos vende ideas así, que lo único que hacen es distorsionar el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque entonces estamos rediseñando una forma de vivir, una forma de socializar, una forma de interactuar, una forma de trabajar que no es el diseño de Dios. Por ejemplo, en la parte económica. En la parte económica, el modelo que usamos en el mundo es el modelo especulativo en la economía. Pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es el modelo mercantilista. Es un modelo que tú consumes y gastas lo que tú produces. El modelo especulativo en el que está toda la sociedad del mundo, excepto yo, no se crea. No, yo no estoy en el sistema especulativo, porque no uso tarjetas de crédito ni tengo créditos de ningún tipo. Pero el modelo especulativo que se usa en el mundo es un modelo que no es bíblico, que no está dentro del diseño de Dios. Que lo que hace este modelo es realmente poner al ser humano en desventaja para tomar buenas decisiones en la vida, no solamente en relación hacia su persona, en relación hacia su sociedad, sino en relación al país, a la nación. ¿Por qué Dios le dijo a Israel, a la tierra que tú vas, tú no pedirás prestado? Eso Dios le dijo a Israel. Cuando llegues a la tierra que yo te daré,
tú no vas a pedir prestado. Tú prestarás a muchas naciones, pero tú no prestarás, tú no vas a pedir prestado. ¿Por qué? Porque los préstamos internacionales han existido toda la vida. México, sus primeros dos préstamos internacionales que pidió fue a la casa Barclay y a la casa Goldsmith, dos casas usureras inglesas. Apenas un par de años, cuando México obtiene su independencia, pide sus dos préstamos internacionales, una lana que si nosotros nos juntamos aquí lo hubiéramos pagado. Desde ahí hasta hoy, México, como dijo el historiador Cuauhtémoc, nacimos endeudados. Y tú te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo de una suma insignificante que no se pudo pagar hasta hoy, seguimos endeudados como país? Entonces, ¿por qué? Hay algo aquí que no me cuadra. Pero no es exclusivo de México, es como vive todo el mundo. Lo que se conoce como la burbuja financiera es que el mundo consume 5 veces más que lo que produce. Esa es la burbuja financiera. Está a punto de hacer un crack financiero que va, de veras, iglesia, va a crear problemas terribles. Porque acuérdate tú que es ahí donde viene lo que la escritura nos habla del sistema financiero del anticristo, que es comenzar a tener control y dominio de la sociedad. Nadie puede comprar ni vender porque el sistema anticristiano tiene el dominio de las finanzas. Entonces hay una forma de tener el control del mundo, y es a través de estos modelos que vienen al mundo queriéndonos hacer creer que los modelos o los diseños de Dios estaban equivocados, que hay otros modelos mejores, que hay otros sistemas, que hay otros diseños mejores. Bueno, ¿a dónde nos han traído? ¿A dónde nos han traído estos, como los nuevos rediseños económicos, ecológicos, sociales, políticos? En todos los aspectos nos han vendido diseños totalmente anticristianos y antibíblicos. Y yo le pregunto a usted, ¿se ha dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de por qué pasa el tiempo y las naciones no pueden pagar sus deudas? ¿Por qué nosotros le heredamos, cuando veamos el diseño del legado de Dios? Porque es Dios quien lo inventa, no es el ser humano, no es el deseo del ser humano de dejarle un legado a otras generaciones, es el diseño de Dios del legado, de heredar. Tú ves que hoy en día muchas personas heredan deudas a sus hijos, deudas de 10 años, de 15 años, y que tú dices, a ver, aquí algo no está funcionando, porque ese no era el diseño de Dios, que heredaras deudas, que heredaras problemas, que heredaras cantidad de cosas que vamos a ver que se heredan. Pero te quiero decir con esto que el diseño de Dios es perfecto, y que en la medida que tú vas retomando el diseño de Dios en todos los aspectos de tu vida tiene más valor, más sentido, tiene siempre dirección, siempre sabes qué hacer. Entonces este curso se trata de eso, de que aprenda los diseños de Dios en los aspectos y en las áreas de la vida en las que estoy teniendo dificultad para funcionar. Pero es importante que sentemos la base del diseño de la iglesia, y con esto vamos a comenzar hoy. Bien, entonces dijimos que Dios le dice a Moisés, según el modelo que el Señor le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. Dios dejó diseños o modelos para todo. Es lo que usted tiene que contestar. Dios dejó diseños o modelos para todo. Cuando no hacemos las cosas conforme al modelo, trae consecuencias terribles. Antes de ver las consecuencias de no hacer las cosas conforme al modelo, veamos qué es el modelo o diseño. Y vamos a ver algunas palabras en hebreo para modelo y diseño. Éxodo capítulo 25, verso 31 al 40,
nos habla sobre el modelo. Es un pasaje que nos habla sobre ya cuando Moisés empieza a recibir indicaciones para cada aspecto del tabernáculo. La palabra modelo es la palabra tapnish, que quiere decir la estructura por la implicación modelo, la semejanza, la similitud, un plan, una forma, una imagen. En esta ocasión es para mostrar el modelo del candelero. En esta ocasión es para mostrar el modelo del candelero. Ahora, el modelo del candelero, recordarás tú que era el candelabro de los 7 brazos. Un candelabro de oro macizo, tiene varias figuras. El candelabro de los 7 brazos tiene la figura del Espíritu Santo, porque recordarás que el candelabro llevaba aceite. Para que estuviera siempre encendido el candelabro, se le ponía en las puntas de los 7 brazos, se le ponía aceite y estaba el candelabro siempre prendido. Entonces era tipo o figura. Hebreos habla de sombras y figuras. Las sombras y figuras, que muchas de ellas las vamos a ver aquí para entender los diseños, para interpretar los diseños, tiene que ver con esto. Entonces un candelabro que le da el diseño Dios, le dice cómo tiene que ser. ¿Por qué? Porque es una figura del Espíritu Santo como guía, pero también es una figura de la dirección. Eso lo vamos a ver en cómo el tabernáculo es modelo de la familia, cómo es modelo de dirección de los padres hacia los hijos, y cómo es una dirección y una guianza perfecta del Espíritu Santo, porque los 7 brazos, de los 3 números perfectos que hay en la Biblia, el 7 es uno de los números perfectos de Dios. ¿Por qué? Porque el número 7 va implícito en toda la creación. Entonces era una dirección y una guianza perfecta. Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera, mire, una de las formas de medir el alcance del liderazgo de una persona realmente no es cuando Él está, sino cuando Él se va. Los verdaderos líderes no se mide su alcance en vida, sino cuando ellos se van. Entonces Jesús le dice a los discípulos: es necesario que yo me vaya. Lo que menos querían los discípulos es que se fuera. Pero ¿cómo te vas a ir? Es necesario que me vaya. Hay una razón. Si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Es decir, no viene la dirección y la guianza que en la siguiente etapa, como discípulos de Jesús y para el establecimiento de la iglesia primitiva, iban a necesitar. Era el Espíritu Santo. Entonces tú ves un Pedro lleno del Espíritu Santo, totalmente distinto al Pedro que tú veías con Jesús. Y tú dices: no es posible. Con el Señor Jesús era un Pedro temeroso, era un Pedro con muchas limitaciones ministeriales, y luego se va el Señor Jesús, viene el Espíritu Santo sobre él, entiende la importancia de la guianza perfecta del Espíritu Santo, y ves un Pedro totalmente diferente, predicando a miles de personas, alcanzando a mucha gente que no pudo hacer estando de cerca con Jesús. Entonces, el candelabro es un candelabro físico, literal, pero que tiene muchas figuras que las vamos a ir desarrollando a través de los diferentes diseños que vamos a estar viendo en el curso. Aquí es un candelabro físico, un candelabro que existió literalmente, físicamente en el tabernáculo, y que pues hoy se cree, se piensa que posiblemente ese candelabro, como el Arca del Pacto, se encuentren en la Europa central. Se pregunta ¿por qué? Han escuchado muchas teorías sobre que está perdido, ¿verdad? Sobre que no existen el Arca del Pacto y el candelabro. Bueno, hay otras teorías mejores que esas, y unas bíblicas.
porque cuando usted lee el libro de los Jueces, cuando usted recordará la historia de Levita y su concubina, cuando abusan de ella toda la tribu de Benjamín, dice la escritura que abusaron de ella toda la noche y la mataron. Y cuando el levita la vio muerta, el levita la cortó en 12 pedazos y fue y los llevó a las 12 tribus de Israel. Cada pedazo de la concubina se las llevó y les contó lo que habían hecho los benjamitas con ella. Y dice la escritura que se levantaron todos los hombres de guerra de las 12 tribus de Israel y dijeron: vamos a erradicar la tribu de Benjamín. Lo que hizo esta gente es perverso, es lo peor, y los vamos a erradicar. Y dice la escritura que se levantaron y pelearon contra Benjamín y mataron miles de benjamitas en una noche. Y en esa matanza, gran parte de los benjamitas huyeron a la Europa central y se unieron a el rey de los hunos, Alejandro, el rey de los hunos, que era un bárbaro. Y él, en el año 410, él fue quien conquistó Roma. Recordarás que el imperio romano es el imperio que más ha durado en la historia de todos los gobiernos mundiales que han existido, el imperio romano. Pero en el 410 lo conquista Alarico el Grande, rey de los hunos, es quien lo conquista. Cuenta la historia que los generales de Alarico eran benjamitas de la tribu de Benjamín, eran hebreos. Entonces, cuando conquistan Roma, en el imperio romano estaba todo el tesoro de los hebreos. Recordarás que Tito, en el año 70, Tito conquista Jerusalén y saquea todo Jerusalén. Dicen los historiadores, dice Pelagio, que fue tal la destrucción que hizo Tito en Jerusalén, que se cumplió lo que dijo el Señor Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra del templo. Dice que fue tal destrucción que hizo que podías pasar un arado de norte a sur en Jerusalén sin ningún problema, Así fue la destrucción que hizo Tito. Entonces Tito saquea Jerusalén y todo el tesoro se lo lleva a Roma. Pero luego los romanos en el 410 son conquistados y se llevan el tesoro de los hebreos de Roma. Y los generales de Alarico eran judíos de la tribu de Benjamín. Son conocidos hoy en el mundo de las finanzas como los Rothschild de Holanda. Son familias reales. Y los Rothschild de Holanda son judíos que su descendencia es benjamita, y se cree que ellos tienen el tesoro de Israel que han querido encontrar muchos y que no encontrarán nunca, porque lo tienen reservado para un momento muy especial, y usted y yo sabemos cuál es ese momento. Ese candelabro que tanto se añora y se desea existió físicamente y existe físicamente, y se hizo conforme a un diseño. Pero detrás de ese diseño material y físico hay un diseño espiritual. Y el diseño espiritual era la presencia del Espíritu Santo en medio del pueblo y hoy en medio de la iglesia. Por eso es que la iglesia, su florecimiento más importante que ha tenido, no lo tuvo con Cristo, lo tuvo con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente a través de su guianza y su dirección, sino a través del poder que Él desata en la iglesia, es que la iglesia se vuelve relevante en sus inicios y hoy en día fundamental prácticamente para todo. La iglesia tiene una respuesta, la iglesia tiene una alternativa, la iglesia tiene algo que ofrecerle al mundo, y es a través de la guianza del Espíritu Santo. Entonces se hizo conforme al modelo del candelero. Luego Éxodo 26, 29 al 30 usa también la palabra modelo, y aquí es la palabra mispat, una frase o el decreto formal, orden, ordenanza, apropiado, encajando a la medida, la manera
el plan. En este caso habla del tabernáculo conforme al modelo. En este caso habla del tabernáculo conforme al modelo. Números 8:4 usa también la palabra modelo y es la palabra marej, una forma, una visión específica, apariencia, la visión. Aquí el énfasis es la forma. Y luego Hechos 7:44 también usa la palabra modelo, es la palabra tupos, aquí es una palabra griega, tupos, que quiere decir una estampa, un estilo o un parecido o algo parecido, una estampa, un estilo o algo parecido, modelo para la imitación, un ejemplo a ser imitado. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Una estampa, un estilo o un parecido. Y luego en Hebreos 8:5 también se usa la palabra modelo, es upodeigma, también es una palabra griega aquí, una exhibición para la imitación, espécimen, una delineación de una cosa, una representación, una figura, una copia, un ejemplo para la imitación, una representación. Y luego, número 6, Éxodo 25. Usa la palabra diseño. Y es la palabra tapnit, que es la estructura, por la implicación, modelo, parecido, la figura, la forma, la semejanza, el modelo, la construcción. Y Éxodo 31:4 también usa la palabra diseño. Y es la palabra maschabat, que es una invención, es decir, concretamente una textura, mecánice o abstractamente la intención, plan. Éxodo 35:35 también usa la palabra diseño. Chasav, que es la que significa fabricar, figuradamente trazar o idea, pensar, planear, estimar, calcular, inventar, imaginar, contar. Y Ezequiel 43:11 también usa la palabra diseño, suraj, que quiere decir una piedra, la forma o el plan. Ahora, todas estas palabras, como vemos, tienen indicadores muy claros, muy específicos sobre una forma, un diseño, una copia, una réplica, algo que en donde no se nos da margen a que se nos ocurra algo distinto a lo que se nos está pidiendo hacer. Y son de las cosas con las que más batallamos los seres humanos, batallamos mucho con seguir los diseños o los modelos de Dios. Hay una anécdota o una parábola que se dice que un día Dios se le apareció a una persona y le dijo Dios, el hombre estaba sorprendido de haber visto a Dios y de que Dios se le hubiera aparecido, nunca el hombre había tenido una experiencia así, y Dios le dijo que lo amaba mucho al hombre. Y el hombre le dijo, ¿qué quieres que haga por tanto amor que me das? Pídeme lo que quieras y lo haré. Y Dios le dijo, solo una cosa te voy a pedir que hagas. Le dijo, ¿ves esa roca? Le dijo, sí. Le dijo, quiero que la empujes todo el tiempo. Solo una cosa, le dijo, solo quiero que hagas una cosa. ¿Ves esa roca? Quiero que la empujes todo el tiempo.
Así que el hombre, con la experiencia que había tenido con Dios, al otro día se levantó temprano y lo primero que hizo fue y a cumplir, ¿no? A empujar su roca, y la empujaba todos los días. Y un día pasó el diablo por ahí, lo vio y le dijo: ¿y tú qué haces ahí? Y le dijo: Dios me dijo que empujara la roca. Ni la mueves. Y nada más con eso que le dijo, ni la mueves. Al otro día el hombre ya se levantaba y la veía. Pues sí, es cierto, ni la muevo. Y ya no le empujaba tanto, y ya no era tan consistente. Y entonces un día Dios se volvió a aparecer a él y le dijo: ¿qué pasó con lo que te pedí? Y el hombre le dijo: pues es que ni se mueve. Y le dijo: ¿qué te pedí? ¿Que la movieras o que la empujaras? Dios no te pidió que la movieras, solo te dijo: empuja, es todo. Pero al ser humano le cuesta tanto entender cosas tan simples como esas. Si Dios te pidiera que la movieras, te hubiera dicho, pero no te dijo que la movieras, te dijo: solo empuja, es todo lo que tienes que hacer. Y parece fácil seguir un diseño, parece fácil seguir un modelo, una réplica, pero yo sé de muchas personas que les cuesta mucho seguir lo que Dios ha pedido que hagamos. Amén. Ahora vamos a ver el diseño de la iglesia. La iglesia que es de acuerdo al diseño del monte debe ser como un tabernáculo. La iglesia que es de acuerdo al diseño del monte debe ser como un tabernáculo. Éxodo 25, 8 y 13. Dice la escritura que Dios le pidió a Moisés que hiciera unas varas que eran parte del tabernáculo. Y las varas dentro de la iglesia son figura de autoridad o de autoridades. Estoy en el inciso A. Las varas son autoridades. Y Dios estableció autoridades. Sé que no, otra vez, sé que no nos gusta someternos a las autoridades, pero Dios las estableció. Dios estableció las autoridades por una razón. La autoridad es un paraguas que Dios estableció para protegerte de muchas cosas que vendrían a tu vida si no fuera por ese paraguas. Las autoridades Dios las establece con varios propósitos. 3 autoridades que Dios estableció. Número 1, Dios estableció a los padres como autoridad. Son autoridades representativas de la autoridad de Dios. Ellos no son Dios, pero ellos representan la autoridad de Dios y son los padres. Número 2, Dios estableció los gobiernos como una autoridad. No son Dios, pero son una autoridad representativa. Jesús nunca hubiera dicho: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hubiera dicho: no le hagan caso a César, hombre, tírenlo de a loco, solo denle a Dios. ¿Hizo eso? No. Respetó autoridades. El Señor Jesús respetaba autoridades. Dios las estableció. Eso dice la Escritura. Dios pone reyes y quita reyes. Así que cada vez que tú escuchas hablar mal de nuestras autoridades gubernamentales, lo que tú tienes que hacer es ponerte a orar por los que hablan mal, orar por tus autoridades de gobierno. Otra vez, a la gente no le gusta que yo diga eso, pero eso dice la Biblia. Ese es el diseño. Yo no me puedo salir del diseño. Si yo me salgo del diseño porque, si usted dice eso porque usted no tiene de alcalde a no sé quién y de gobernador a no sé quién.
Yo solo te digo lo que dice la Biblia, que para que vivas quieta y reposadamente, tu deber es orar por las autoridades, porque por Dios fueron establecidas. Amén. Entonces, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que un gobierno, que una autoridad de tal o cual lugar haya sido puesta por Dios? Puestas por Dios. Y te voy a decir algo todavía más profundo, Dios usa esas autoridades y las permite para tratar contigo y conmigo. Dios usó a Nabucodonosor, era un rey pagano, un rey impío, pero puesto por Dios para tratar con Israel. Dice la escritura que Nabucodonosor, lea Daniel capítulo 1, verso 1 y 2, después léalo en casa. Nabucodonosor, Dios le entregó literalmente, le puso en charola de plata a Jerusalén, a Israel, a Judá. Le dijo, ahí están, tómalas. ¿Cómo? Sí, Dios usa reyes impíos. Usó a Ciro, usó al mismo Faraón. Dios usa reyes impíos para tratar con su pueblo, tratar con la iglesia. Y ese tipo de gobiernos que pudieran ser destructivos, pudieran ser corruptos, pudieran ser malvados, Dios los permite para un trato con la iglesia. Amén. Hay 4 fuentes de problemas en la vida del ser humano. 4 fuentes. Número 1, ¿eres tú mismo? La primera fuente de problemas eres tú mismo, por tus malas decisiones, por tus equivocaciones, por tus errores. Tú te generas problemas. Mira, el mayor dolor y la mayor frustración que tú tienes, tú te la generaste. Amén. Yo no me imagino a Jesús diciéndole al Padre, Padre, ¿por qué me diste a este Judas de discípulo? ¿Dijo eso? No, si él lo escogió. ¿O no Jesús escogió a Judas de discípulo? Él lo llamó. Y no ves a Jesús diciéndole, ay, este discípulo que me diste. No, él lo escogió. Y hay mucha gente que dice, ay, este esposo que me diste. ¿Me diste? Qué fácil, ¿no? Pero eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que aprendas las fuentes de los problemas que tienes en la vida. La primera fuente, le dije, eres tú mismo. La segunda fuente es el mundo, la sociedad, la familia, la gente con la que interactúas. La tercera fuente de problemas es el enemigo, es el diablo. El diablo es un generador de problemas terribles en nuestra vida. Y número 4 es Dios. Entonces, Dios, yo pensé que el que más me libraba de problemas era Dios, pero no, Dios también me genera problemas. Sí, te lo demuestro con la Biblia, que Dios es un generador de problemas en nuestra vida, porque Él te quiere llevar a otra etapa, porque Él usa los problemas para dirigirte, porque Él usa los problemas para protegerte. Sí, esa persona que se alejó de tu vida y que te dolió tanto, no sabes cómo iba a terminar esa historia, iba a terminar peor. Y Dios la alejó de tu vida y te dolió muchísimo y dijiste, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no permitiste que se quedara? No se iba a quedar, porque más adelante iba a haber algo peor. Y los problemas Dios los permite para protegerte. Sí, ese trabajo que se fue porque Dios te estaba protegiendo de algo que te iba a venir después peor. Así que esas son las 4 fuentes generadoras de conflictos. Entonces, ¿cómo tengo que entender yo que Dios me protege? Ya dijimos, a través de autoridades. Autoridades primero son los padres, y luego dijimos los gobiernos, y número 3, los pastores. Los pastores son una autoridad que Dios usa para protegerte. ¿Por qué Jesús sanaba a alguien y le decía, ve y muéstrate al sacerdote? ¿Por qué? Él pudo haber dicho, yo soy más que el sacerdote, hombre. Yo soy aquí el mero mero, soy Dios y yo te sané. Pero Jesús le decía, ve y muéstrate al sacerdote y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sabes por qué?
Porque el Señor Jesús respetaba la autoridad espiritual del sacerdote. Sabía que el sacerdote había sido puesto por Dios. Sabía que el pastor está puesto por Dios y que es una autoridad representativa de Dios en la tierra. Y que cuando tú obedeces y te sometes a esa autoridad, Dios provee dirección y protección a tu vida. Amén. Y no importa si de repente sentimos, yo tengo de repente congregantes, tuve un congregante judío, como ve, yo a veces saco palabras del diccionario hebreo, saco palabras y no sé pronunciar el hebreo porque no sé hebreo, pero tengo diccionario. Entonces él va y me dice, así no se pronuncian esas palabras, pastor. Deberías estudiar hebreo. Y le digo, si tuviera tiempo y conociera suficientemente la Biblia, me falta mucho para conocer la Biblia, entonces me haría tiempo para conocer hebreo, pero con el diccionario es suficiente. Y me dice, yo te puedo enseñar hebreo. Yo sé mucho hebreo. Yo te lo agradezco. Pero te voy a decir una cosa. Con todo y el hebreo que sabes y lo ignorante que yo soy del hebreo, lo que yo enseño, a ti Dios no te lo revela, me lo revela a mí y me lo muestra a mí. Y con todo el hebreo que sepas, tienes que aprender la obediencia. Tienes que aprender a ser dirigido. Y cuando yo digo una palabra en hebreo, que no es la expresión correcta, pero que te está enseñando a ti algo, toma la lección, toma el aprendizaje. No te quedes con las deficiencias. Siempre como pastores tenemos en la iglesia gente que puede saber más que nosotros, mucho más de Biblia, mucho más de griego, de hebreo, pero a ellos no los puso Dios, a quienes nos puso fue a nosotros. Y mucha gente tiene ese conflicto y toda su vida se la pasa así, sin entender que es Dios quien establece las autoridades. Y que sí, claro, no nos gusta el tipo de padres que tuvimos, pues no, pero fue los que Dios estableció para cuidarnos durante un tiempo, para enseñarnos ciertas cosas. Dios los usó. Si Él hubiera querido otra cosa, pues te hace nacer en Francia y te da un gobierno francés y te da, pero no, escogió papás mexicanos para que viniéramos a vivir con un gobierno mexicano que, aleluya, lo bendecimos. Mire, yo tuve una experiencia hace unas semanas atrás. Vinieron unos americanos aquí a México y vinieron a grabar un disco. Entonces yo los traje con varias personas y los guiaba aquí en la ciudad. Y ya al final de hacer todo el proyecto me dijeron, llévanos a Garibaldi. Y los llevé a Garibaldi. Y estando en Garibaldi, pues ya sabes, el mariachi y toda la cosa ahí, y ellos pues fascinados con el mariachi mexicano. Y de repente uno de los músicos del mariachi dice, vamos a cantarles Los Mandados. Esta es dirigida a Donald Trump. Nomás dijo Donald Trump. Y una gringuita, ey, de él no hables. Y yo dije, esta gringuita defendiendo al Donald Trump en plena plaza Garibaldi, hermano. Yo dije, ¿cuándo un mexicano va a defender a su presidente en otro país? Al contrario, yo creo que si le tiran allá le echa igual uno, ¿no? No, la gringuita no dejó que le dedicaran esa canción fea a Donald Trump. No. Y lo defendió. Con razón Dios bendice tanto a esa gente, porque entiende que la autoridad que está establecida por Dios, tu deber es orar por ellos y bendecirlos. Los señores darán cuenta el día de mañana Dios los juzgará, o la ley terrenal o la celestial, la que sea, pero los juzgará. Pero tú y yo hicimos nuestra parte, y eso para ti es bendición. Amén. Entonces, 3 autoridades establecidas por Dios. Dijimos que en la iglesia, en el tabernáculo, había varas.
las varas son tipo de autoridad, figura de autoridad. Siempre va a haber autoridad en la iglesia, siempre. Y son autoridades que modelan o representan valores, principios divinos. No en su totalidad, porque por supuesto que Dios es perfecto y los seres humanos no lo somos, pero sí modelamos ciertos aspectos que tienen que ver con el carácter o los valores o los principios bíblicos de Dios. Inciso B, Éxodo 25:10 dice que la iglesia debe tener arca, porque en el tabernáculo había una arca. El arca en el tabernáculo era tipo, figura de la presencia de Dios. La presencia de Dios en el tabernáculo es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia en este lugar es la presencia de Dios. Cada uno de nosotros puede estar tomando un curso de desarrollo humano del potencial, puede estar tomando cursos de capacitación y de estimulación hacia nuestras emociones y sentimientos, hacia muchas cosas. Podemos ser parte de grupos, podemos pertenecer a algunas asociaciones civiles, pero lo que hace la diferencia en la iglesia es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Amén. Tan es así que la mentalidad que debes tener al venir a la iglesia no es ¿qué te va a dar Dios hoy?, sino tú qué le vas a dar a Dios. Es uno de los principios que el pueblo de Israel lo ha hecho prosperar abundantemente, y que la iglesia este principio no lo ha capitalizado, porque la iglesia va a ver qué le da a Dios, no a qué le dan ellos a Dios. Y el judío es característico en el Medio Oriente, porque es lo mismo en los árabes y en una parte de Asia también tienen esa costumbre de ¿qué le voy a dar a Dios? No ¿qué me va a dar Él a mí? Y la iglesia tiene que aprender esto, porque esto es fundamental. Si en la iglesia está la presencia de Dios, si es Dios el que nos reúne aquí, no es el grupo de alabanza, aunque sea muy bonita, no es el que va a predicar, aunque lo haga muy bien, no es la figura pastoral del todo, es que es Dios el que está en medio de nosotros. Entonces es ¿qué le doy a Dios? Amén. Inciso C, Éxodo 25:22 dice que la iglesia se encontraba con Dios. Dios le habla al pueblo de Israel y les dice: ahí me encontraré con ustedes. Es un encuentro el que tenemos con Dios cada vez que entendemos la importancia del diseño de Dios en la iglesia. Y Hebreos 8:5 es el pasaje que confirma los diseños de Dios. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Haz las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y en el monte Moisés recibió los planos del tabernáculo, los planos de la iglesia, los planos de la familia, de cómo Dios la ha diseñado. Ahora, vamos a ver el diseño que dejó el Señor Jesús para la iglesia. El significado de iglesia, la palabra iglesia aparece por primera vez en el Nuevo Testamento y usa la palabra eclesia. El Señor Jesús usa la palabra eclesia en griego, que son los llamados a salir afuera,
los llamados a salir afuera. Ya vamos a ir desarrollando más esta palabra, esta expresión. Y para los que se preguntan si el Señor Jesús hablaba griego, Él hablaba griego. Porque mucha gente hoy en día, mayormente la gente que tiene la inclinación hacia el pueblo de Israel o hacia la iglesia mesiánica, dicen que el Señor Jesús, Él no hablaba griego, que Él solo hablaba hebreo y arameo. Pero el idioma generalizado en el tiempo de Jesús era el griego. El griego es el idioma más completo que existe en el mundo hasta hoy. Hasta hoy todos usamos el griego. Por ejemplo, cuando tú dices cardiología, cardios es corazón y logía es estudio del corazón. Y tú dices, ¿por qué no usamos palabras en español o en inglés? Porque no son tan completas. El griego es el idioma más completo del mundo hasta hoy. Y tú dices, ¿cómo no han inventado de miles de años hasta nuestros tiempos otro idioma más completo? No existe. El griego es el más rico en palabras. Por eso es que para amor tenemos muchas palabras en griego, no una sola. Para nosotros en español amor es amor y lo usamos para todo. En griego no. En griego es ágape, es filos, es filantros. Hay muchas palabras para describir amor que te dicen muchas cosas más que lo que nosotros usamos en español. Entonces, Jesús hablaba griego, que no lo confundan, porque de repente no falta quien por ahí, inclusive hay gente que dice, es que usted necesita hablar hebreo para que Dios lo escuche. No es cierto. Dios lo escucha hasta si habla dialecto. Yo digo, mis hermanitos allá en Oaxaca que ni siquiera hablan español, que hablan puro dialecto, ¿usted cree que Dios no los escucha? Claro que los escucha. ¿Por qué dice Apocalipsis que en el cielo habrá de toda lengua, de todo idioma, de toda raza? No dice, no, están, nomás los que hablaban hebreo están en el cielo. No, de todas las lenguas habrá en el cielo. Así que el significado de iglesia, ya dijimos, la iglesia según 3 puntos de vista. Número 1, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta es la iglesia según los hombres. La iglesia según los hombres. ¿Cuál es la iglesia según los hombres? Bueno, tiene varias características. La iglesia que es según los hombres es una expresión basada en Mateo 16, 17, cuando Jesús está preguntando, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Refiriéndose a él, pero no solamente de como persona, sino realmente como una figura de la iglesia. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y bueno, hay una iglesia según los hombres. Cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres? La iglesia tenía una forma de ser representada para los hombres en ese tiempo. Y unos dicen Juan el Bautista. Verso 14, Mateo 16, 14 dice, ellos dijeron unos Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene que ver, los hombres entienden la iglesia de esta manera, como si fuera Juan, que predica solamente puro arrepentimiento, puro juicio, y que no salen del atrio. El atrio era una parte del tabernáculo donde no estaba la presencia de Dios. Estaba el lavacro y estaba el altar del sacrificio, y tenía acceso todo el pueblo, pero nunca llegaban al lugar santo ni al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia. Entonces la gente o los hombres del tiempo de Jesús pensaban que la iglesia era así, era una iglesia donde solo se predica arrepentimiento y juicio. Yo le doy gloria a Dios porque si hay algo en esta iglesia es que no se predica juicio, condenación. Usted no sabe la cantidad de iglesias donde yo he estado, donde el mensaje y la prédica es puro juicio. Te vas a ir al infierno por todo prácticamente.
No puedes hacer nada, no puedes hablar nada, porque es puro infierno, infierno, infierno y condenación. Y usted debe valorar que se le habla del amor de Dios, porque eso significa evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Significa, la buena noticia del evangelio es que tú eres amado por Dios. Y un evangelio de pecado, un evangelio de juicio y de condenación no era el evangelio de Jesús. Era un evangelio de buenas noticias, siempre sobre el amor de Dios. Y unos dijeron Juan el Bautista y otros dijeron Elías. Elías era el profeta recordarás, ¿no? El que hacía descender fuego del cielo, de mucho fuego, de mucha emoción, de mucho sensacionalismo. Y también yo digo que las emociones son buenas. Es padre emocionarse, pero las emociones no te establecen en la iglesia. Las emociones, la palabra emoción viene del latín emover, que quiere decir agitar o excitar algo, pero que no lo mantiene, no lo sostiene, solamente produce cierta emoción, cierta excitación, pero no te mantiene. Lo que te mantiene finalmente es la palabra de Dios, es la convicción que tienes por la palabra de Dios. Y Elías era un profeta de fuego, de mucha emoción, de mucho sentimentalismo, pero no de madurez, no de estabilidad con la palabra. Inciso C, otros dijeron Jeremías. Los hombres también ven a la iglesia como el profeta Jeremías. Jeremías es el profeta que es conocido como el profeta llorón. Inclusive escribió todo un libro que se llama Lamentaciones. Un profeta que era puro llorar y lamentarse. Es un modelo de iglesia donde tienes que sufrir para todo. Para todo no hay algo que puedas tener en la vida en lo que no tengas que sufrir. Es la doctrina del sufrimiento en todo lo que haces. Y no es así. También hay muchas congregaciones donde el sufrimiento es la base del cristianismo, y no es del todo así. Inciso D, y dijeron uno de los profetas. La iglesia puede ser algo así como uno de tantos, una iglesia indefinida que no tiene bien definida su personalidad. Y según los hombres ese era el diseño de iglesia, pero como ves, no es el diseño de Dios. Ese es el diseño según los hombres, pero hay otro diseño también, que es el diseño de los discípulos, porque Jesús le dice, ¿quién dicen los hombres? Y luego le dice a los discípulos, y los discípulos, ¿quién dicen que es la iglesia? Y entonces la iglesia, según los discípulos, aquí la vamos a dejar por razones de tiempo. Como gusten, yo por el tiempo no quiero quitarles su tiempo. Dejémoslo aquí. Nada más les recuerdo, esta es la lección más larga, yo espero ya terminarla la próxima semana. Y los que ya tienen su temario, vamos a hablar del diseño de la iglesia, el diseño de la familia, el diseño del matrimonio, del sacerdocio, del legado, del servicio, el diseño de la unción, el diseño de la alabanza y la adoración, el diseño de la restauración, el diseño de la conquista, el diseño del cuidado, el diseño del reino y el diseño de la santidad. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias esta noche, gracias por tu bendición y tu cuidado. Gracias, Señor, por enseñarnos el origen de lo que hoy vivimos, de lo que hoy hacemos. Mucho de ello tendrá que ser reajustado, reacomodado, y estamos dispuestos, Señor. Te decimos como Isaías, heme aquí,
Cuenta conmigo, Señor, estoy listo para lo que tú nos vas a enseñar en todo este curso. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, nos vemos de hoy en 8. Un minutito, por favor. Siéntense tantito. La semana que entra es 10 de mayo, pastor. Es miércoles 10 de mayo. ¿Cómo